Hola amigos, ¿cómo han estado? Nuevamente aquí con ustedes, esta vez para traerles un video relacionado con la gestión de riesgos aplicada a la COVID-19. Precisamente comentarles el día de hoy, acabo de aplicar mi segunda dosis de Pfizer y precisamente me nació la iniciativa de traerles un mensaje a través de lo que hago todos los días, enseñar sobre gestión de riesgos. Entonces he decidido crear un video para mi canal relacionado en ISO 31000 aplicado a lo que es el tema de COVID que estamos viviendo actualmente en el mundo. Entonces, vamos a verlo. ISO 31000, norma internacional para la gestión de riesgos, en su versión 2018, versión vigente. ¿Cómo la podemos aplicar a la temática y problemática que tenemos actualmente, que es el COVID-19? Norma internacional ISO 31000, una guía para la gestión de cualquier tipo de riesgos. De ahí, ¿cómo aplicaríamos la ISO 31000 a la problemática que tiene actualmente el mundo de la COVID? He traído un ejemplo, una adaptación de lo que es el método como tal de ISO 31000 con su terminología y cómo se podría aplicar a la problemática del COVID, con el objeto de dejar un mensaje para que mis seguidores puedan optar por el que más guste. Un mensaje desde el punto de vista de tratamiento, desde el punto de vista situacional que pueden tomar una persona para enfrentar esta problemática. Alineado con la ISO 31000, tendríamos que arrancar inicialmente por el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta problemática? El contexto mundial. Esta es una problemática de contexto mundial, una problemática que se vive, se siente y se sufre a nivel de todo el mundo. Entonces, este va a ser nuestro contexto para nuestro modelo de gestión de riesgos. En este contexto, como lo plantea la ISO 31000, van a aparecer las fuentes de riesgo. Los generadores de riesgo siempre va a estar en el contexto, en un contexto interno o en un contexto externo. Allí siempre van a aparecer. La fuente de riesgo COVID, si la vemos como fuente en un contexto tierra, esta fuente no es nueva. Esta fuente ya había pasado años atrás en el contexto tierra. Esta fuente de riesgo que está presente en el contexto tierra es la generadora del riesgo de contagio. El que los seres humanos se contagien es el riesgo, generado por una fuente de riesgo que es el virus, el cual está presente en el contexto tierra. Una fuente que desconocemos cuál fue su generación. El calentamiento global, que la Tierra está afectada, y es una forma de demostrar lo afectada que está, que lo fue creado por los mismos seres humanos, que es un arma de guerra, muchas hipótesis alrededor de dónde viene la fuente. Lo único cierto es que la fuente de riesgo, virus, COVID-19, está presente en el contexto y en estos momentos está afectando a los seres humanos. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos los seres humanos frente a esta fuente de riesgo? El contagiarnos por este virus. Entonces 31000 lo dice claramente, no puede existir un riesgo si no tiene una fuente generadora que esté presente en un contexto. Tenemos los tres elementos que nos muestran que realmente tenemos un problema. Tenemos un problema que hay que afrontar y que hay que afrontar a partir de tomar decisiones. Y ahí donde 31000 entra a brindarnos las distintas opciones de tratamiento por las que podemos optar, y es la decisión que cada individuo tiene que tomar. Estos tres elementos nos están mostrando que tenemos un gran problema. Así sucede en las empresas y es lo que hacemos con la gestión de riesgos. Cuando los tres elementos se juntan,
y vemos que los tres elementos son reales y tienen presencia objetiva, es donde tenemos que actuar. Este escenario nos está pidiendo a gritos que tomemos decisiones. Siguiendo con el esquema de ISO 31000, viene la siguiente pregunta. Ante este contexto y la realidad de una fuente de riesgo y un riesgo presente en él, ¿qué tan vulnerables somos? Esa vulnerabilidad en cada ser humano va a radicar en la opción de tratamiento que le esté dando a esta problemática. ISO 31000 plantea 7 opciones de tratar o de abordar un riesgo. Entonces vamos a ver una por una y ustedes mirarán y autoanalizarán cuál están abordando, cuál están tomando de todas estas 7 opciones y cuál es la mejor o no estén tomando ahora o cuál puedan tomar hacia el futuro. Evitar el riesgo. Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genere el riesgo. Hay algo claro. La fuente de riesgo está presente en el contexto y es real. Una opción que puedes tomar es evitar la fuente de riesgo. Y es alguna opción que han tomado muchas personas respecto a no salir y exponerse a la fuente del riesgo. Son aquellas personas que deciden quedarse en su casa y evitar exponerse a la fuente de riesgo. Pero esa decisión la coloco en amarillo porque tiene unas consecuencias. Habrán escenarios en donde las personas optarán por tomarla y no tendrán ninguna consecuencia. Tienen capacidad económica, son personas que tienen la capacidad de quedarse en su casa y no exponerse a la fuente del riesgo como tal. De esta forma estaría evitando tener contacto con la fuente de riesgo. Aceptar o aumentar el riesgo es otra de las opciones de tratamiento que nos plantea ISO 31000. ¿Cómo sería la aplicación de esta opción de tratamiento? Es las personas que tienen que salir a enfrentar el virus. Son las personas que se exponen mucho más al virus por X o Y motivo, específicamente necesidad. Entonces, esas personas que toman la decisión de exponerse mucho más al virus. Solo que ISO 31000 lo plantea. Es totalmente válido que en la gestión de riesgos se busque asumir riesgo, lo que popularmente conocemos como el asumir riesgo. Pero 31000 siempre nos lo recalca. Si vas a asumir un riesgo, debes buscar que el beneficio de hacerlo sea mayor. Entonces aquí hay algo contradictorio. ¿Tendrías un beneficio mayor de exponerte? Es la decisión que tiene que tomar la persona. Que el beneficio que está obteniendo de exponerse mayormente a la fuente de riesgo sea más grande que el mismo nivel de exposición que está tomando, que el mismo riesgo que está asumiendo. Esto solo lo podrá determinar la persona que lo está haciendo. Si lo que está ganando al exponerse mayormente a la fuente de riesgo considera que es más beneficioso de las consecuencias que podría tener dicha exposición, está tomando la decisión de aceptar o aumentar el riesgo según la ISO 31000. A nivel empresarial lo vemos bastante. Hay muchos gerentes que deciden asumir una mayor cantidad de riesgo cuando el análisis de costos y beneficios es mayor de lo que puede perder. Eliminar la fuente de riesgo. Se van a dar ustedes cuenta que esta es la única que tiene un color totalmente diferente. Y este color naranja se lo he colocado porque precisamente esta opción no es viable
para este caso. Es imposible eliminar la fuente de riesgo COVID. Es imposible porque no hay una solución para esto. Por el contrario, la solución que hemos visto es enfrentarla, esta fuente de riesgo. Si tuviéramos la opción de eliminar la fuente de riesgo, pues eliminaría automáticamente el riesgo. Sin existir una fuente de riesgo, no puede haber riesgo. Pero esta fuente, lo que nos muestra en el contexto, es que ha prevalecido por todos los tiempos. Lo que nos muestra en el contexto es que no es una fuente de riesgo que no existiera en el contexto, sino que ya existía desde hace mucho tiempo. Otro tipo de virus, pero como fuente, virus. Entonces, podríamos decir que las personas, la humanidad, siempre va a estar expuesta a fuentes de riesgo llamadas virus. Lo que no podemos es asegurar con ciencia cierta en qué momento van a aparecer y qué tan preparados estamos para su presencia. Entonces, eliminar la fuente de riesgo para este caso, desde la ISO 31000, no aplicaría por la característica de la fuente de riesgo. En otros modelos de aplicación de la gestión de riesgos, sí es viable eliminar fuentes de riesgo. Vemos que los humanos tenemos la capacidad de eliminar la fuente generadora. Eliminamos la fuente generadora y eliminamos el riesgo que genera esa fuente como tal. Totalmente válido en otros escenarios, pero en este realmente no hay aplicación. Eliminar la fuente del riesgo. Si tuviésemos la capacidad de eliminar la fuente de riesgo virus, eliminaríamos de raíz el riesgo de contagio en los seres humanos y todo volvería a la normalidad. Modificar la probabilidad y modificar las consecuencias. Conocido en conjunto como modificar el riesgo. ¿Qué vas a modificar en el riesgo? La probabilidad o la consecuencia. Una de las dos. Y minimizando cualquiera de estas dos, disminuirías el nivel de riesgo. La medida del riesgo que menciona ISO 31000 se disminuye o mitiga cuando disminuyes la probabilidad y disminuyes las consecuencias. Esto es parte del tratamiento. ¿Por qué lo he colocado en verde? Porque realmente es la opción que más veo viable. Que ataques la probabilidad o que ataques la consecuencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Si tienes un riesgo de contagio, ¿cómo puedes atacar la probabilidad? Con prevención. Modificar la probabilidad es optar por la prevención. Toda acción que se haga para evitar el riesgo de contagio es preventiva y es tratamiento viable. El uso del tapabocas, el aislamiento, el evitar ir a lugares concurridos, esos son controles de prevención y estaríamos tratando, minimizando el nivel de riesgo. Modificar las consecuencias es otra opción de tratamiento, es prepararte ante el potencial contagio, buscando que los daños generados por el contagio no sean significativos. Cuando decides vacunarte, que es el efecto de que te dé el contagio, pero las consecuencias no te lleven a la muerte. Cuando decides vacunarte para que los efectos del contagio no sean mayores, eso es atacar la consecuencia. Entonces está claro que el riesgo materializado de contagio por la fuente de riesgo COVID traerá unas consecuencias. Consecuencias que son una incertidumbre, porque no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser. A algunos les afecta, a otros no les afecta, hay gente asintomática, entonces no hay un patrón definido para esas consecuencias. Entonces, el prepararnos para esas potenciales consecuencias es atacar también al riesgo. La gente que se prepara para efectos de cómo va a convivir una vez alguien se contagie, la gente que se prepara para saber
cómo va a ser su supervivencia una vez el riesgo de contagio esté materializado, esos planes de acción, esos planes de contingencia, esos planes B que se elaboran a nivel personal, familiar, ante un evento de estos totalmente probable, es atacar las consecuencias. Entonces, den ustedes cuenta cómo el mitigar la medida del riesgo es trabajar en los dos frentes, trabajar tanto en la prevención sin olvidarse de las consecuencias. Por eso el mensaje es, trabajemos los dos, trabajemos en prevención para evitar que el riesgo de contagio se materialice, pero también trabajemos en consecuencia para que el riesgo, una vez esté materializado, porque es totalmente probable, nadie puede decir, yo no me voy a contagiar, nadie puede decir, es improbable que me contagie. También tener un plan B, un plan de acción, para que cuando esto ocurra, los daños no sean significativos. Eso es lo que se busca en el tema de las consecuencias. Está claro que yo no puedo eliminar el daño, pero sí puedo reducirlo, tratar de reducir ese daño, tratar de que esas consecuencias no sean tan graves. La vacuna es un control que mitigaría la consecuencia, porque está claro que la vacuna no evita el contagio, no evita que el riesgo se materialice, pero se plantea que sí mitiga las consecuencias, sí baja la probabilidad de muerte, sí baja el daño que puede generar el contagio en el ser humano. Compartir el riesgo. Otra opción que está en color verde, porque también es muy recomendable. También estarías tratando el riesgo. También se estaría tratando el riesgo aquí. Solamente que estarías transfiriendo el control a una tercera parte. Aquí dan algún ejemplo como el tema de los seguros. El hecho de tomar pólizas de seguro buscaría compartir las consecuencias. Una póliza de seguro buscaría cubrirte. El hecho de tomar planes de tratamiento en caso de ocurrencia de riesgo, afiliaciones a X tratamientos o instancias médicas, son temas de compartir. Alguien va a actuar cuando el riesgo se materialice, va a ayudar a minimizar las consecuencias. Eso es compartir el riesgo. El tratamiento está en poder de otro. Entonces, ¿con quién compartimos el riesgo nosotros en este tema? Con el mismo Estado. El Estado está tomando unas decisiones y unas acciones que ayudan a enfrentar este riesgo. Unas las toman los ciudadanos, las personas, y otras las toman otras instancias, como es el caso del gobierno, el caso de los estados, el caso de los laboratorios al estar colocando su aporte, el caso de los científicos. Ellos también están tratando este riesgo. Entonces hay un tema de compartir como tal, se está compartiendo. Yo le dejo parte del tratamiento de evitar este contagio a otras instancias, a otras partes interesadas que también ponen su punto. Los estados están colocando controles, están colocando restricciones. Esas restricciones también ayudan a que yo como persona no me contagie. Y esos controles que toman los estados, como el tema del aislamiento, el tema de las medidas restrictivas, como tal, pues hace que la fuente de riesgo en el contexto externo, como tal, sea pasiva. Y por tanto, yo tenga menos probabilidad de contagio. Y la última opción es la de retener el riesgo. La coloco en color rojo porque tampoco la considero viable. Es la de aceptar el nivel de riesgo. ¿Por qué no podemos hablar de aceptar el nivel de riesgo? Porque en estos momentos las condiciones no lo dan para esto. En estos momentos el tema de inmunización, el tema de inmunidad no es alcanzado. Tal vez podríamos hablar de un tema de retener el riesgo cuando se llegue a un tema de inmunidad. Al llegar a un tema de inmunidad,
podríamos hablar que ya el riesgo estaría en un nivel controlado. Solamente podemos hablar de retener el riesgo cuando consideramos que la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de que el riesgo se materialice no son de significancia ni para los seres humanos, ni para los estados como tal que son los afectados, ni para el planeta. Entonces, en estos momentos no podremos hablar de un tema de retener el riesgo. En estos momentos tenemos que hablar de un tema de enfrentar este riesgo. De enfrentar este riesgo buscando disminuir la probabilidad de ocurrencia y disminuir las consecuencias que tiene y que está causando este riesgo en el planeta. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde las personas, ya sea trabajando en la prevención con la probabilidad, trabajando en la consecuencia para prepararnos ante la ocurrencia o materialización del riesgo, y también compartiendo controles con todos los demás seres humanos, con todas las demás instancias, para en equipo enfrentar este riesgo, para en equipo enfrentar esta fuente de riesgo. Bajo este panorama, no podemos hablar actualmente de un tema de retener. Tal vez en un futuro próximo, cuando ya haya inmunidad colectiva, podríamos hablar de que el tema del riesgo de contagio por la COVID-19 pase a una instancia de menos importancia para el planeta. Pero en estos momentos, con los niveles de contagio, con los niveles de daño que está teniendo el planeta, con la incertidumbre que tienen las variantes, es imposible hablar de un tema de retener el riesgo. Entonces, no podemos ni aceptar ni retener el riesgo. Estas opciones de tratamiento hasta ahora son muy difíciles de aplicar como tal, porque sus consecuencias serían desastrosas. Este es el escenario bajo una óptica de la gestión de riesgo. Estas 7 opciones de tratamiento son las que plantea el ISO 31000 para cualquier tipo de riesgo y son totalmente viables y adaptables al riesgo de contagio generado por COVID, que está en un contexto tierra. ¿Cuál está tomando usted? ¿Cuál va a tomar a partir de ahora usted? Es la decisión que cada ser humano tiene que tomar, en conjunto o de forma individual. Pero todas las acciones que se están tomando en este momento se enmarcan en cualquiera de estas opciones. Toda acción o decisión que se tome respecto al tratamiento de un riesgo, lógicamente tendrá unos efectos. Causa-efecto. Hay un proceso de causa-efecto. Entonces, los resultados que tengamos van a ser efecto de las tomas de decisiones que tuvimos para enfrentar estos riesgos. Muchas gracias a todos. Esto era lo que les quería compartir desde lo que hago y me gusta hacer, que es la gestión de riesgos. Un mensaje para que ustedes analicen y piensen un poco, deseando lógicamente que escojan la mejor opción posible para su contexto, para sus características de vida, respetando las decisiones que se tomen, porque, como bien lo decía a un amigo, estas decisiones son individuales. Estamos en la época de tomar decisiones. Lo importante de la gestión de riesgos es que nos invita a actuar, a movernos. Tenemos que movernos. Esa es la única opción verdadera. Tenemos que optar por alguna de ellas en pro de obtener buenos resultados. Nadie lo puede deducir, nadie lo puede asegurar, nadie puede asegurar que esto no tenga resultados negativos, que nuestras decisiones y acciones no tengan resultados negativos o que por el contrario tenga resultados positivos. Recuerden que la gestión de riesgos tiene
riesgos y oportunidades. Lo importante es que nos movamos y la utilicemos lo mejor posible y que tomemos las decisiones a conciencia, que actuemos a conciencia, siempre buscando esperar los mejores resultados. Muchas gracias a todos.